Reddit pregunta, ¿qué es algo que todos saben, pero nadie dice en voz alta? Historia 1. Mi abuelo murió hace 20 años. Lo recuerdo como un hombre fuerte, de manos ásperas, que me llevaba al parque a contarme historias de su infancia. Hace poco, encontré su nombre en una vieja libreta de direcciones de mi madre y me di cuenta de algo inquietante. Si yo no estuviera aquí para recordarlo, su existencia se habría desvanecido por completo. Nadie habla de él. Sus fotos están guardadas en cajas. Sus historias murieron con él. Y entonces pensé en mí mismo. Un día, también me iré. Mis amigos, mis hijos, mis nietos, quizás me recuerden por un tiempo, pero después de unas pocas generaciones, seré un nombre olvidado en una tumba que nadie visita. Esa noche, miré al espejo y me di cuenta de lo efímero que es todo esto. Vivimos con la ilusión de que nuestra presencia en el mundo deja huella, pero la realidad es que la historia no se detiene por nadie. Historia 2. Tenía un amigo en la universidad que era increíblemente inteligente. Podía resolver ecuaciones complejas en segundos, tenía una memoria prodigiosa y hablaba con una claridad impresionante, pero nunca consiguió el puesto que quería. Recuerdo haberlo acompañado a una entrevista para una gran empresa. Se presentó con un saco que le quedaba grande, los zapatos gastados y el cabello un poco desordenado. Cuando salió de la sala, lo supe por su expresión, no lo habían tomado en serio. Al día siguiente, otro compañero que apenas pasaba los exámenes consiguió el puesto. Era un tipo carismático, alto, con traje impecable y sonrisa perfecta. Lo vi en la oficina años después, convertido en gerente. Mi amigo, en cambio, siguió batallando. La gente dice que lo importante es lo que llevas dentro, pero el mundo se mueve por apariencias. He visto demasiadas veces cómo la imagen lo es todo. Historia 3. Tenía un amigo que estaba convencido de que podía derrotar al casino. Se pasaba horas investigando estrategias, leyendo libros sobre probabilidades y probando sistemas matemáticos. Al principio, parecía que le iba bien. Ganaba pequeñas sumas y se jactaba de su método. Pero con el tiempo, las pérdidas empezaron a acumularse. Recuerdo un día en particular, apostó una cantidad fuerte convencido de que su racha continuaría. Perdió, dobló la apuesta para recuperarse. Volvió a perder. En menos de una hora, todo su dinero se había ido. Su rostro pasó del entusiasmo a la desesperación. Nunca olvidaré la mirada de incredulidad en sus ojos cuando se dio cuenta de que el juego siempre ganaba. Después de eso, siguió jugando, pero ya no hablaba de estrategias. Solo decía que lo hacía por diversión. La verdad es que nunca aceptó que nunca iba a vencer al sistema. Historia 4. Cuando tenía 25 años, pensé que para los 30 ya lo tendría todo resuelto. Un trabajo estable, una casa propia, quizás una familia. Llegué a los 30 y todavía sentía que improvisaba en la vida. Pensé que con los 40 vendría la sabiduría, que finalmente entendería cómo funciona todo. Pero aquí estoy, a los 50, y todavía me siento como la misma persona que tenía 18 años, solo que con más responsabilidades y menos energía. Me sorprende cuando la gente me pregunta por consejos de vida, como si yo supiera más que ellos. La verdad es que sigo esperando que algún adulto venga y me diga qué hacer. Y luego miro a mi alrededor y me doy cuenta de algo aterrador: no hay adultos. Todos estamos fingiendo, todos estamos improvisando, todos estamos asustados. Nadie sabe realmente cómo funciona la vida. Historia 5. Conocí a un tipo que hacía negocios turbios. No era un criminal, al menos no en el sentido tradicional, pero sabía cómo mover dinero, cómo evadir sanciones y cómo pagar para que los problemas desaparecieran. Un día, cometió un error. Una multa enorme, millones de dólares en juego. Cualquier persona común habría entrado en pánico. Él simplemente sonrió y dijo: es solo el precio por jugar en grande. Pagó la multa sin pestañear y siguió adelante como si nada. Ese fue el día en que entendí cómo funciona el mundo. Para la mayoría, la ley es una barrera infranqueable. Para los que tienen suficiente dinero, es solo un obstáculo que se puede rodear. Me di cuenta de que la justicia no es igual para todos. Hay personas para quienes las reglas no aplican porque siempre pueden pagar el precio de romperlas. Historia 6. Conocí a un tipo que hacía negocios turbios. No era un criminal, al menos no en el sentido tradicional, pero sabía cómo mover dinero, cómo evadir sanciones y cómo pagar para que los problemas desaparecieran. Un día, cometió un error. Una multa enorme, millones de dólares en juego. Cualquier persona común habría entrado en pánico. Él simplemente sonrió y dijo: es solo el precio por jugar en grande. Pagó la multa sin pestañear y siguió adelante como si nada. Ese fue el día en que entendí cómo funciona el mundo. Para la mayoría, la ley es una barrera infranqueable. Para los que tienen suficiente dinero, es solo un obstáculo que se puede rodear. Me di cuenta de que la justicia no es igual para todos. Hay personas para quienes las reglas no aplican porque siempre pueden pagar el precio de romperlas. Historia 7.
Cuando era niño, mi madre me decía que el dinero no era lo más importante en la vida. Me enseñaron que la felicidad venía de las experiencias, no de las cosas materiales. Crecí creyéndolo, hasta que me encontré viviendo en un apartamento diminuto, con deudas que no paraban de crecer y preocupaciones constantes sobre cómo iba a pagar el alquiler. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. El dinero compra tranquilidad, compra estabilidad, comprar comida sin mirar los precios, viajar sin estrés, pagar un médico sin miedo. No se trata de lujos, sino de no tener que preocuparte cada segundo del día por sobrevivir. Después de conseguir un buen empleo y empezar a ganar más, sentí algo que nunca antes había sentido: alivio. Me reí recordando aquella frase que me dijeron de niño: el dinero no es lo más importante, pero es la base sobre la que todo lo demás se construye. Historia 8. Una vez tuve un sueño en el que despertaba en un hospital, sin recordar cómo había llegado allí. Me levanté de la cama y vi por la ventana un paisaje desconocido, con edificios que parecían derretirse en la distancia. Me invadió una sensación de pánico absoluto, como si todo lo que creía real se desmoronara. Cuando desperté de verdad, tardé unos minutos en sentirme tranquilo. Pero entonces me golpeó un pensamiento aún más perturbador: ¿qué tal si estar despierto es solo otro tipo de sueño? ¿Qué tal si esta realidad también es una ilusión? Desde ese día, esa pregunta me persigue. Me miro al espejo, veo mis manos, respiro hondo y sigo sin tener respuestas. Estar vivo y ser consciente de ello es una de las experiencias más extrañas que existen. Y lo peor es que nadie sabe realmente qué estamos haciendo aquí. Historia 9. Cuando trabajaba en un restaurante, había un tipo que venía todos los días. Era el gerente, vestía de traje y se paseaba por la cocina como si fuera dueño del mundo. Siempre estaba relajado, sonriendo, sin hacer nada más que dar órdenes. Mientras tanto, nosotros, los meseros y cocineros, corríamos de un lado a otro, limpiando, sirviendo, levantando platos pesados. Recuerdo una noche en particular en la que terminamos después de la medianoche, agotados, mientras él se iba en su auto de lujo después de estar todo el día sentado en su oficina. Esa fue la primera vez que lo entendí de verdad. Quienes más trabajan, quienes realmente sostienen los lugares, suelen ser los que menos ganan. Desde entonces, cada vez que veo a alguien haciendo un trabajo duro y mal pagado, pienso en ese gerente que nunca se ensució las manos. Historia 10. No supe que había crecido en un hogar privilegiado hasta que me hice amigo de alguien que no tuvo la misma suerte. Su padre era impredecible, explosivo, podía gritarle por cualquier cosa. Su madre era fría, distante. Un día, estábamos en mi casa y mi madre nos llamó a la mesa con una voz cálida, sonriente. Él se quedó en silencio, mirando la escena como si fuera algo de otro mundo. «Tus papás son tan normales», me dijo después. Solo entonces comprendí la diferencia. Crecí en un hogar donde mis padres me querían, donde nunca tuve miedo de hablar, donde siempre me sentí seguro. Para mí, eso era lo normal. Para él, era un lujo. Nos enseñan que el privilegio es dinero, estatus, conexiones. Pero nadie habla de lo que realmente puede marcar una diferencia en la vida: tener padres mentalmente sanos. Historia 11. Era mi primer trabajo de oficina y no entendía las reglas no escritas. Me esforzaba en sonar profesional en los correos, cuidaba cada palabra. Un día, envié un mensaje a mi jefe preguntando sobre un informe y comencé con: «Hola, ¿cómo estás?». Su respuesta fue inmediata y seca: «No pierdas tiempo con formalidades». ¿Cuál es el punto del correo? Me quedé helado. Me di cuenta de que en ese entorno nadie realmente quería saber cómo estabas. Era solo una cortesía vacía. Desde entonces, cambié mi estilo, directo al grano, sin saludos innecesarios. Años después, cuando dirigí mi propio equipo, vi a nuevos empleados cometer el mismo error, intentando sonar amables en un ambiente que no lo necesitaba. Al final, la productividad siempre gana sobre la cortesía. Historia 12. Trabajé en atención al cliente durante 3 años. Mi trabajo consistía en calmar a personas furiosas, resolver problemas que yo no había causado y sonreír mientras me insultaban. Me pagaban el salario mínimo. Siempre me sorprendió que los trabajos que requieren más inteligencia emocional sean los peor remunerados. La gente piensa que cualquiera puede hacerlo, pero no es cierto. Aguantar a un cliente gritándote sin perder la calma es un arte. Manejar egos, apaciguar tensiones, leer entre líneas lo que realmente quieren. Eso es un talento, pero nunca se paga como tal. Recuerdo cuando conseguí un trabajo de oficina y de repente ganaba más dinero por hacer la mitad del esfuerzo emocional. Me reí al darme cuenta de la injusticia del sistema. Al final, si disfrutas ayudar a la gente, la sociedad asume que lo harás gratis. Historia 13.
Cuando tenía 14 años, estaba en una azotea y de repente me vino un pensamiento: ¿qué pasaría si saltara? No porque quisiera hacerlo, sino porque simplemente mi cerebro lo sugirió. Me asusté muchísimo. ¿Por qué había pensado eso? ¿Acaso estaba loco? No se lo dije a nadie. Años después, en una conversación aleatoria en internet, descubrí que se llama pensamiento intrusivo y que es completamente normal. Sentí un alivio indescriptible. No era raro, no era peligroso, solo era mi mente funcionando de manera natural. Desde entonces, cada vez que tengo un pensamiento oscuro y absurdo, simplemente lo dejo pasar. No significa nada, no me define. A veces, nuestro cerebro dice cosas extrañas solo porque sí, y lo mejor que podemos hacer es no darles importancia. Historia 14. Cuando nació mi hijo, todos en la familia esperaban que dijera lo típico: es el bebé más hermoso del mundo. Pero la verdad es que no lo era. Lo miré y pensé: Dios mío, parece un viejo enojado. La piel arrugada, los ojitos hinchados, la cara roja. Por supuesto, lo amaba con toda mi alma, pero no podía negar la realidad. La ironía es que ahora, con 4 años, es un niño precioso, de esos que la gente elogia en la calle. Pero siempre me acuerdo de ese primer día y me río solo. Nadie quiere admitirlo, pero la mayoría de los recién nacidos no son bonitos. Y está bien, la belleza llega después. Historia 15. Una vez tuve una entrevista de trabajo en la que me hicieron ir a la oficina para preguntarme exactamente lo mismo que podrían haberme preguntado por correo. Me desperté temprano, me vestí formalmente, tomé transporte público por 1 hora, entré a una sala de reuniones y en 15 minutos ya había terminado. No hubo ninguna pregunta que justificara que estuviera ahí en persona. Al final, no me dieron el trabajo. Fue ahí cuando entendí que muchas entrevistas no son realmente para evaluar al candidato, sino para hacer sentir importantes a los entrevistadores. Desde entonces, cada vez que me piden una entrevista presencial para un puesto de oficina que no lo amerita, sé que probablemente están perdiendo mi tiempo. Historia 16. Recuerdo la primera vez que sentí que la realidad era un absurdo. Estaba en una gran ciudad, rodeado de gente que caminaba rápido, cada uno metido en su propio mundo. Vi un edificio enorme, con cientos de ventanas, y me pregunté: ¿qué hace toda esta gente dentro de esas oficinas? ¿Para qué sirve todo esto realmente? La respuesta me golpeó: para nada. Solo estamos siguiendo reglas inventadas, estructuras que nos dijeron que debíamos respetar. Todo el sistema en el que vivimos es un castillo de naipes sostenido por nuestra propia creencia en él, pero nadie quiere admitirlo porque el caos sería insoportable. Así que seguimos adelante, fingiendo que todo tiene sentido, porque enfrentarnos a la verdad sería demasiado aterrador. Historia 17. Tenía un compañero de trabajo que siempre llegaba tarde, hacía lo mínimo y se llevaba el crédito por el esfuerzo de otros. Pero era alto, guapo y tenía una sonrisa perfecta. A los jefes les encantaba. Mientras tanto, yo y otros compañeros trabajábamos como locos, pero nunca nos daban la misma atención. Recuerdo un día en que arruinó un proyecto importante. Pensé: ya está, lo van a despedir. Pero no, lo llamaron a la oficina, salió con una sonrisa y en la siguiente reunión incluso lo felicitaron. Fue entonces cuando lo entendí: si eres atractivo, te salvas de muchas cosas. A la gente le cuesta ver defectos en alguien guapo. No es justo, pero así funciona el mundo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden comentar una anécdota o experiencia similar que hayan vivido con el tema del video de hoy. Dejen su like, compartan si les gustó el video y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Un abrazo y hasta luego.